se las podamos proporcionar. Ya se está transmitiendo. Sí, ya se transmitiendo. Hi, Eduardo, Talisa. May the Lord help us. Can you guys hear me? My name is Danielle. I'm with Juno. Hi, Danielle. I can hear you. Can you hear me? I can hear you. Great. Welcome. Glad to be here. Great, great. We're glad to have you. Do you want to test your video as well, or would you not be on video for this? I won't be on. I will be taking myself off completely once we're closer to go live on the session, as I'll be only facilitating. Gotcha. Awesome. I just wanted to speak with all the speakers to know the best way to share the comments. How are the best way you would like us to share? Yep. We just are waiting for them to pop on. It looks like we've got Eduardo. He's got a fancy video rolling. Yeah, I saw. Very cool, by the way. I'm going to turn off my mic, but I will be here if you guys need anything. Thank you. Awesome. I'll be just waiting as well, all the speakers to share the message we had for introduction, and anything will come back to you, Danielle. Thank you. Sounds good. I'll be here. Hi. Ah, pues sí, me dio. A ver, habla. Hi, hello. How are you? A ver. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Probando, claro que sí, 1, 2, 2. Estamos por comenzar. Esta es una prueba de audio para todos ustedes. Por supuesto que sí. Para todos los que están del otro lado de la cámara. In this moment is the practice for everybody, people. I'm so glad to participate in the Global Youth Summit. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. 3, 3. Any problem with the speaker? Okay. Hello? Can you hear us? We're actually right now doing the rehearsal. Yes, we can hear you, Eduardo. Just confirming. My name is Rodrigo. I'm using the account of Eduardo. But now that we have the set and we're in the rehearsal. We're practicing and fixing the last things so we can present at 2:50 p.m. Continuamos con la prueba. Sí. ¿Si quieren practicar? Oye, ¿dónde vamos a poder escuchar? ¿No vamos a poder escuchar? No, porque si no se dificulta. Tú sí. Pues sí, pues dijo que sí nos escucha, pero no dijo nada más. Sí. Los puedo escuchar bien, no sé, que no escuché muy bien si había una otra pregunta, pero los puedo escuchar bien y ver bien. Había un poco un efecto de eco, pero pienso que es porque no tienen micrófonos directos, pero sí los escucho bien. Y Rodrigo, claro, y aquí adentro está mi celular, bajé una aplicación que me enseñó a hacer estos copias de cartón.
compañero, es justamente que muchas veces se desvía del camino. La expansión mundial del fenómeno del COVID-19 ha impactado en muchos sectores de la población, siendo uno de los más importantes el efecto de crisis en temas de educación. Cuando se cerraron las escuelas, nos llevaron a trasladar las actividades presenciales a la modalidad de... YouTube estamos viendo que también los compromisos surgen y además el compromiso a los jóvenes es que esta pandemia vino a darnos nos movió esta... ¿Qué hace que los jóvenes deserten de la escuela? Muchos de ellos han sido orillados hacia la deserción por algunas por no dejar que más niños salgan de la escuela. O no sé cómo terminamos. Hi everyone, how are we doing? Looks like we're still Fine, waiting. thanks. We were doing the last rehearsal, but we're okay. I think we're fine. Okay, it looks like we're still waiting on Fatima as well. Yeah, we're using just one camera.
We're all in the same place. We're at the Red Cross, so we're using just one camera. Cool. Keep in mind that if you guys need to speak with any of the facilitators during the session, you can always use the mod chat that's all the way to the right. Okay. That The will blue not one. be visible to the attendees, so that will just be for you guys. I did put a message in there, but just so you guys could see it pop up. Okay. The blue. Okay. Let me type something. Mhm. There is it. So that's in the main chat. So that is going to be something that all the attendees see. Okay. Okay. So And the mod. The mod. the Oh, mod, yeah. yes. Yes, sorry. the mod is only with the speakers and facilitators. There you There go. I is it. see it. Okay. Thank you. I think we're cool, and thanks for this instruction. Yep, not a problem. I'll be here. If you guys need anything, just put it in the mod chat. But otherwise, I will be off mic and off video, of course. Okay. Perfect. All right.
¿Cargador de esta compu, Fátima? No pones que verse aquí con el celular. ¿Cuál quieres aquí? ¿La de YouTube o la otra? Aquí es la de la Juno. Lo que quieras, acá ya atrás también está. Hi, I just want to know what we're doing here. Tell Natalie, you guys feeling good? ¿Dónde vamos a ver el Menti? Yeah, we're ready for this. First time I'm doing some moderation, so yeah. Feeling a bit nervous and hope we do everything right, but yeah, we're ready. It's gonna be great. I'm gonna turn my mic and my picture off, but if you guys need anything, I'll be here and just put it in the mod chat. Talisa, is that you asking something? No, I wasn't asking. I was just gonna say I'm gonna get out of the screen. So I'm gonna appear just as observer, but I'll be in the moderator chat if anything, and Okay. and we'll be sharing the questions with the moderators. And I speak Spanish, so if anything, I can do a bit of support. Okay. All good, and good luck for this session to all. Yes. Hola, les damos la bienvenida a la Cumbre Mundial de la Juventud y a la ponencia Permanecer en la Escuela. Algunos de ustedes nos estarán viendo por la plataforma Juno y muchos más a través de las transmisiones en vivo y múltiples canales en redes sociales. Bienvenidos a todos a esta sesión. Antes de comenzar, unas pequeñas reglas para todos los participantes. 1. Tenga en cuenta que esta sesión es parte de la Cumbre Mundial de la Juventud. Le recomendamos explorar cualquiera de las otras sesiones y ponencias en cualquiera de los 3 canales cada día. 2. Al unirse a esta ponencia, todos los que tendrán la oportunidad de hablar dan su consentimiento para que su imagen y audio sean utilizados. Al participar en la cumbre, usted se compromete a comportarse de manera profesional, respetuosa y culturalmente sensible hacia otras personas. Recuerda que están presentes personas de todo el mundo. Esto para promover los principios de respeto, diversidad e inclusión, así como para prevenir activamente y no involucrarse en comportamientos abusivos de cualquier tipo que conlleve a cualquier daño, prejuicio, discriminación o acoso contra cualquier persona. Si no se adhiere a estos principios o al código de conducta de la cumbre, será eliminado de la sesión y posiblemente excluido de todo el evento, y la organización que te nominó será notificada de sus acciones. Tenemos un gran equipo que modera la interacción en la plataforma de Juno, los chats de las transmisiones en vivo y los canales de las redes sociales. Si en algún momento te sientes inseguro o eres testigo de comportamientos irrespetuosos o abusivos,
Comunícate enviando un correo electrónico a la siguiente dirección. O puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte en la mesa de ayuda virtual. Toda la información enviada por este medio se mantendrá privada y confidencial. Bienvenidos. Buenas tardes, jóvenes. Yo voy a ser su moderadora del día de hoy. ¿Me escuchan? ¿Sí me veo bien? Es que no los puedo ver. Amiga, no, ¿qué estás haciendo? Estoy dando mi clase. ¿Una clase así? Sí, así las doy siempre. ¿Todo apagado? No, hay muchísimas más formas de hacer las clases más dinámicas. ¿Cómo? Justamente hoy vamos a aprender a hacer mucho más dinámico el aprendizaje y la educación. Hay que encender las luces. Mi nombre es Horus Arazúa y soy miembro de la Cruz Roja Mexicana de la Juventud. Yo soy Laura Saavedra y también soy voluntaria de la Cruz Roja Mexicana de la Juventud. Buenos días a todos. Es un gustazo para nosotros tenerlos aquí reunidos en este tema tan importante que vamos a ver hoy acerca de la deserción escolar. Estamos en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, todos estamos trabajando en conjunto para poder compartirles esta información, claramente tomando las medidas necesarias para guardar sana distancia y bueno, tener precauciones con lo de la pandemia. Nos tomamos un pequeño receso de nuestro trabajo aquí en la Cruz Roja para hablarles un poquito justamente de este tema que ya todos conocen. Estoy emocionadísimo de participar en la Cumbre Mundial de Juventudes a través pues, de esta señal que llega a todo el mundo. ¡Qué emoción, Laura! La verdad es que a nosotros nos es sumamente interesante y estamos muy felices de participar con ustedes en esta Cumbre Mundial de la Juventud. Pero bueno, ya vimos anteriormente que esto de hablar nada más con una cámara no es algo que esté muy padre. Entonces, nos interesa conocerlos a ustedes, saber desde dónde nos están observando y por esto les vamos a hacer llegar por vía link un cuestionario que ustedes nos van a apoyar a comentar. Ustedes entran a ese link y les van a aparecer dos preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Desde qué país nos están viendo? Y la segunda pregunta va a ser, ¿cómo ustedes desde su país dicen hola sin decir hola? ¿Cómo lo dices tú, Horus? ¿Cómo diría hola sin decir hola? Yo diría, hey, ¿qué onda? ¿Tú cómo dirías hola sin decir hola? No sé, a lo mejor diría como, ¿qué hubo? Okay. En México es algo muy común de decir ¿qué hubo? O a lo mejor, ¿qué onda? Hey. Desde luego. Ya estamos viendo la plataforma Menti. Vayan escribiendo, dirigiéndose en sus celulares, en sus computadoras, a la plataforma menti.com. Primero queremos conocerlos, saber desde dónde nos están transmitiendo. Escriban el código que se encuentra ahí arriba, es el 63345095. Ingrésenlo en la plataforma menti.com. Repito el número, 63345095, para que lo ingresen en la plataforma y nos vayan ahí ingresando desde dónde nos están viendo. En YouTube, ¿qué dicen ya los...? Nos están viendo desde Chile, tenemos también participantes desde Alemania, eso está padrísimo. Costa Rica también nos está visualizando. Dallas, Texas, Estados Unidos. Chihuahua, ok. Sonora, Alvarado, Veracruz. Muchos compañeros mexicanos nos están transmitiendo. Zacatecas, Ciudad de México. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Ay, por supuesto que sí, Ciudad de México! Obregón, Sonora, Oaxaca. Uy, es un estado bellísimo, Oaxaca. Ok, ya estamos recibiendo también la localización de la plataforma Menti. Tenemos, ya puntitos por ahí de Europa. Tenemos a Chile, tenemos Norteamérica, por supuesto compañeros de México. ¿Qué otro? Más compañeros de México. Ya están transmitiendo por ahí también el link. Tenemos la siguiente pregunta de la plataforma menti.com. ¿Cómo dirían hola sin decir hola? Es decir, con slang. Cuéntenos chicos, la verdad es que a lo mejor cuando estamos hablando un poquito más formal es más serio el saludo que damos, pero ¿cómo ustedes saludarían a sus amigos si los vieran sin decir la palabra hola? Creo que cada país tiene una cultura muy diferente, muy variada, y sería muy interesante para nosotros aquí en México, desde la Cruz Roja C Nacional, el conocerlos. Digo, a lo mejor en algún campamento lo podemos comentar con los chicos, ahí innovar un poquito acerca de cómo saludar, ¿no? Tenemos justamente, ya se está llenando esta nube tan bonita de palabras que están llenando todos los compañeros de juventudes del mundo que nos están transmitiendo. Por ahí tenemos hello, que es alemán. Tenemos qué onda, qué pez.
Buenas, ¿qué onda? ¡Qué milagro! Me encanta Por ahí eso. tenemos varios también en francés. Bonjour. ¿Qué otras tenemos? Tenemos ¿qué hace? Salud. Alguien puso WhatsApp, ¿ok? Fíjate que ese de Coco, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero tengo intriga de dónde será él ahora. ¿Cómo has estado? Hey, Oli, yo antes aplicaba claro. esa. Oli. Y ahí también está Aloha. Aloha. Claro, muy clásico. ¿Cómo va? Se repiten en muchos lugares, creo que compartimos mucho léxico, la verdad está Ok. muy padre. Agradecemos mucho la participación. Para nosotros es muy importante ver justamente y conocerlos un poco a través de esta plataforma. Yo estoy emocionadísimo de imaginar la magnitud de la cumbre mundial y de que nuestra voz pueda ser transmitida hasta todos esos rincones del mundo. Es emocionante. La verdad es que es una oportunidad que yo creo que todos los jóvenes nos gustaría tener en el mundo. Desafortunadamente, pues no podemos participar todos los jóvenes del mundo en una sola plataforma, pero para eso estamos aquí el día de hoy, para poder ser portavoces principalmente de las juventudes en México. ¿Qué te parece si nada más antes de continuar con el tema que tenemos tan interesante, que es una problemática global, solamente me gustaría ver esa interacción que tenemos en el Juno, en la plataforma de los que están transmitiendo desde ahí. Los que son del continente americano, por favor reaccionen con un like, y los que sean de cualquier otro continente con un corazón. ¡Ey! Ahí estamos viendo varias reacciones. Okay. Muchas gracias a todos los que están reaccionando. Bueno chicos, ahora para continuar, les vamos a presentar un video que habla acerca de las cifras de la deserción escolar, no solo en América Latina, sino también en el Caribe. Y también en México. Así que, sin más, vamos con este video que se llama Nuestra realidad. La expansión mundial del fenómeno del COVID-19 ha impactado en muchos sectores de la población, siendo uno de los más importantes el efecto de crisis en temas de educación. Cuando se cerraron las escuelas, nos llevaron a trasladar las actividades presenciales a la modalidad en línea. Por ello, como resultado de la emergencia sanitaria por COVID-19, durante abril del año 2020, más de 1.100 millones de estudiantes en el mundo abandonaron sus estudios, según la UNESCO. $165 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en América y el Caribe se han quedado sin posibilidades de asistir a las escuelas, según informes del Centro de Información para la Mejora de Aprendizajes en América Latina y el Caribe. Pero, ¿qué sucede en México? El Sistema Nacional de Educación se ha enfrentado a un desafío sin precedentes, que es el cierre temporal de las escuelas, viéndose en la necesidad de impartir clases a distancia. Durante el periodo Rodrigo, ¿qué cifras, qué información? Es bastante información, pero antes de empezar... Bueno, pues antes de comenzar con esto, nos queremos presentar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Peña, de igual manera que mis compañeros previos, voluntario de la Cruz Roja Mexicana de la Juventud. Y yo soy Fátima de León, también voluntaria de Cruz Roja Mexicana, pero de la Juventud. Claro, y bueno, este tema que estamos aquí el día de hoy compartiendo con ustedes es de suma importancia, porque como bien sabemos, y tal vez el video ahí nos mostró algunos datos, la deserción escolar está incrementando mucho más, y más con la situación de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. La verdad es que nos ha rebasado a lo mejor algunos países, pero por eso tenemos la fuerza de la juventud y el ánimo que tenemos cada uno de nosotros desde nuestros países.
Claro, Fátima. Y bueno, ya para iniciar con unos datos, para que ustedes sepan la problemática y que entiendan la realidad que estamos viviendo en todo el mundo, les vamos a dar unos datos que obtuvimos de algunas fuentes tras unos momentos de investigación, en el cual podemos decir que del año pasado, de 2019 a 2020, incrementó muchísimo la deserción escolar. Incluso de 2020 a 2021, se estima que los que no se inscribieron a las escuelas fueron 5.2 millones de jóvenes. Aquí en México, pero también vimos las cifras mundiales y los invitamos, los invitamos a que vean esta interacción y que revisen en sus países la situación. Por ejemplo, ya lo decía, en el mundo fueron 1.100 millones de jóvenes los que nos fuimos a la virtualidad. No sé si te pasó ahorita como Laura, cuando estábamos en clases, que de repente el maestro llegaba y solo ponía la cámara y era muy difícil seguir una educación así. Para mí, yo soy más kinestésica y no tan visual, entonces imagínate, era complejo. Sí, claro, diferentes personas tenemos diferentes tipos de aprendizajes y tenemos que irnos adaptando, tenemos que trascender y siempre estar a la vanguardia. Bueno, y el COVID vino a aumentar esta situación. Ya lo decía, 5.2 millones de jóvenes en México desertaron a la escuela en este ciclo escolar 2021, pero 2.9 ya en la economía que vivimos día a día. Pero el 2.3 son por cuestiones de COVID. Y el Banco Interamericano de Desarrollo dice que lo podemos dividir en dos acciones, en la económica y en la académica. Iniciando por la parte económica, podemos darnos cuenta que aproximadamente 531.900 jóvenes dejaron sus estudios debido a que sus padres perdieron el empleo. Situación que realmente es alarmante en cada uno de los países, no solamente en América Latina y el Caribe. Sí, imagínate, muchos de los jóvenes, nosotros hicimos una encuesta rápida, y muchos de los jóvenes nos decían, es que yo tuve que dejar de estudiar para irme a trabajar, porque mi papá perdió el trabajo, ya es mayor, y ya no lo contratan, y entonces me contratan a mí. Pero también, otro de los grandes problemas fue la infraestructura. Muchos de nuestros jóvenes llevan la educación por medio de celulares. El estar con un celular es cansado, te duele el cuello, te duele la espalda, y entonces estas cuestiones, más de medio millón de jóvenes en México, por la infraestructura, decidieron abandonar la escuela. Sí, claro, e incluso dando unos datos previos a la pandemia, nos podemos dar cuenta que a nivel primaria únicamente, el 65% de los chicos y chicas de la primaria tenían acceso a computadora. ¿Qué quiere decir? Que el resto no tenía acceso a la computadora. Claro, y incluso 45.3 de secundaria, o sea, que es menos de la mitad, tampoco tenía ninguna computadora ni nada. De hecho, estoy viendo un comentario muy importante que dice, 47,000 estudiantes dejaron de estudiar en Chile en 2020 y este año aumentaron, especialmente en los primeros años de escuela. La verdad es que esta situación del COVID no se detiene porque muchos también se enfermaron. Entonces, si tú, joven, por ejemplo aquí en México, fueron alrededor de 100,000 jóvenes que dejaron de estudiar porque ya sea ellos o algún familiar se enfermó de COVID y tenían que estar trabajando. Claro, y un punto muy importante es que tal vez nosotros como jóvenes, como personas que están trabajando como voluntarios en la Cruz Roja Mexicana de la Juventud, no podemos incidir directamente en los aspectos económicos, pero en la otra brecha que marca el Banco Interamericano, pues realmente nosotros sí lo podemos hacer, que es la parte académica. Claro, en la parte académica vamos a echarle todos los kilos, como dicen aquí en México, porque ahorita empezaron con este lenguaje que se utiliza en cada uno de los países. Vamos a irnos más allá y va a empezar nuestro trabajo como jóvenes comprometidos con la humanidad. La principal causa en México fue que las clases eran poco funcionales o aburridas, se podría decir, para los jóvenes que estaban aquí en México. Porque obviamente ver a una persona sentada y hablando, imagínate 3 horas, yo llegué a tener clases con maestros de 3 horas seguidas y solo escuchando y viendo la pantalla. Sí, claro, y realmente, como bien lo mencionabas, Fati, al inicio, las clases como inició esta Laura, llegan a complicar un poquito la educación. Los profesores se sientan enfrente de su computadora, dan la información leyéndola, pasando diapositiva, los jóvenes en un celular pequeño, y realmente no estamos aprendiendo. Las clases no son funcionales para nuestros jóvenes. De hecho, nos pueden dejar en los chats si les ha pasado esto. Creo que la educación tiene que ser innovadora y cambiar. Y entonces aquí viene el compromiso de los jóvenes. Pero también muchas escuelas, desgraciadamente, aquí en México tuvieron que cerrar porque no tenían un sistema, porque no sabían dar una clase en línea y entonces los maestros dijeron, mejor cierro la escuela y 443,000 niños
desertaron porque sus escuelas cerraron. Y este es un problema que realmente está afectando a mucha cantidad de población. Y nos podemos dar cuenta porque estos mismos resultados que nos arroja el Banco Internacional Interamericano nos dice que solamente algunos países de Latinoamérica estaban preparados, porque esto llegó a partir de diciembre de 2019, la situación del COVID, y fue de entrada, váyanse a sus casas. Entonces no estábamos preparados para esto. Las escuelas cerraron y poco a poco se van sumando más factores que complican mucho más la situación de la educación. Y bueno, muchas veces nosotros que ya estudiamos algo profesional, o los chicos que a lo mejor, mira, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, mi mamá nos decía, ustedes van un pasito más adelante de nosotros. Y eso pasa, la verdad es que sucede que a lo mejor en tu familia eres el primero en cruzar a la secundaria, al bachillerato o el high school y llegar a esta parte también de la universidad. Y entonces, pues tus papás, tus hermanos no te pueden ayudar porque todavía no tienen esa escolaridad. Claro, el entorno inmediato en el que viven todas las personas que están estudiando es un factor muy importante. Por ejemplo, hay personas que están estudiando Derecho, Medicina, Antropología, muchas otras asignaturas, y pues ya no tienes el apoyo, y más, porque cuando estábamos nosotros en el salón de clases, pues podíamos platicar a pares, podríamos decirte, Fátima, ¿qué crees? No entiendo esto, ayúdame, por favor. Pero ahorita hay veces que ni siquiera conocemos a nuestros compañeros de clases. Y tampoco los jóvenes nos damos como esa tarea, crear grupos de estudio, pero grupos de estudio dinámicos, donde podamos jugar, donde podamos platicar, donde podamos usar muchas cosas, que inclusive ahorita viene Eduardo Cano a platicarnos toda esta parte de la gamificación, el aprender por medio del juego. Claro, y por ejemplo, aquí nos están comentando que es una situación impactante, que realmente los profesores han tenido que perder de cierta manera el control de sus estudiantes, han perdido el control de sus estudiantes y no se le ha podido dar el seguimiento adecuado. Claro, de hecho en los chats estamos viendo algunas cuestiones que jóvenes nos están platicando que efectivamente ya creen que las clases en línea no son como lo suficiente. Estoy viendo en la parte de YouTube que muchos de los chicos dicen, es que ya no me da la clase, ¿no? Entonces, muchos de los jóvenes en la encuesta que hicimos dijeron, yo pienso dejar la escuela. Si esta no cambia, yo dejaré la escuela. Claro, y bueno, una cosa muy importante y que les quiero comentar es que nosotros, dentro de la investigación que realizamos, se realizaron pruebas en donde se estableció que el 80% de los jóvenes de nivel primaria, en cuestiones de literatura, de escritura, de matemáticas, antes de la pandemia estaban al 80% de los conocimientos, o sea que nos faltaban 20%. Ahora imagínense, después de la pandemia, ¿en qué punto vamos a estar? De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que muy seguramente nuestros países, los países de América Latina, vamos a retroceder 10 años en la cuestión educativa. Nosotros somos jóvenes y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso tenemos que ver qué hacemos y cómo participamos. ¿Y sabes cómo nos podemos ver? ¿Cómo? Pues por medio del video Voces. ¿Qué hace que los jóvenes deserten de la escuela? Muchos de ellos han sido orillados hacia la deserción por alguna situación económica, académica, familiar o incluso por salud mental y física. Desafortunadamente, muchos de nuestros compañeros no cuentan con los servicios para poder recibir las clases en línea ni entregar sus actividades. La falta de recursos en casa, además, no contaba con internet. Es por la falta de preparación de los docentes en las diferentes escuelas, porque muchos han estado acostumbrados a recibir las clases físicas y no solo en un cuarto, viendo a una pantalla con distracciones que es el teléfono, computadoras, gritos, etc. La familia no le dio la atención que él necesitaba y falta de interés del joven. No estoy aprendiendo, pago mucho dinero y creo que este sistema no es útil para mí. Ya sea porque no le entienden hacia las clases o porque no tienen el privilegio de tener una red o una computadora, un celular. Entonces, por eso se salieron mejor. Pienso que principalmente fue que se les dificultaba un poco esta nueva modalidad de estudio y también que no estaban bien económicamente, ya que durante la pandemia muchas personas perdieron su trabajo. Por mi salud mental, ya no me sentí capaz de seguir adelante. El motivo por el que lo hizo es porque no tenía los recursos suficientes para mantenerse al tanto, como por el internet o algún dispositivo electrónico para estar en clases.
¿Qué hace la escuela para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios? Ha sido becándolos, dándoles apoyo profesional o con algún otro tipo de crédito extra. ¿Qué falta mejorar en las escuelas para evitar la deserción escolar? ¿Qué pasaría si las escuelas le dan seguimiento a todos aquellos alumnos que se han dado de baja? Es decir, investigar las causas, cuáles han sido sus principales dificultades y necesidades, para a partir de ello crear nuevas estrategias para abatir la deserción escolar en un futuro para las generaciones. Considero que deberíamos de hablarlo con los profes para que los profes entiendan, porque a veces sí son muy duros. Entonces, que entiendan y que les presten más atención a esos jóvenes que se están atrasando. Si los profes fueran un poco más accesibles, creo que eso ayudaría mucho. Y también que tomaran más en cuenta a sus alumnos de cómo se sienten, se preocuparan un poco más de cómo están. Creo que eso ayudaría a que los alumnos regresaran. Estar más preparadas para dar las clases en línea. Ahora que abandonaste la escuela, ¿cómo te sientes? Me siento mal, porque tengo ganas de salir adelante y ser alguien en la vida. Me siento mejor. He cuidado de mi salud mental y me he enfocado en otros proyectos. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para apoyar a nuestros compañeros? Debemos demostrar nuestro compañerismo, informándoles de las actividades y ayudándoles a entregarles, ya sea por forma de línea de las plataformas o de algunos maestros que solicitan irlos a entregar en las instituciones, ya que pues tampoco muchos cuentan con las posibilidades de transportarse desde sus hogares hasta las instituciones. Y también debemos demostrar mucho nuestro apoyo emocional, mucho nuestra amistad a nuestros amigos. Impulsando a nuestros compañeros a que sigan adelante y no se queden con los brazos cruzados. Si por ejemplo una compañera te dice, oye amiga, voy a dejar la escuela, me da mucha vergüenza preguntar y no entiendo absolutamente nada. Apóyala y dile que siga adelante. Dile, si tú quieres yo te puedo ayudar con lo que se te dificulta, por llamada o chat. Ayuda a tus compañeros, de eso depende su futuro. Podríamos ayudarlos brindándoles apoyo, ayudándoles con sus apuntes, estudiando. Y creo que los jóvenes podemos hacer mucho los unos por los otros. Claro que depende de cada situación, pero por ejemplo, en lo académico siempre está la opción de darnos asesorías los unos a los otros. Y si es algo un tanto más inevitable como lo económico o lo familiar, podemos simplemente escucharnos, darnos consejos y proponer alguna solución. Los jóvenes podemos ayudar a nuestros compañeros de escuela y a personas de un nivel académico más bajo, explicándoles aquellos temas que para ellos no son tan claros y les es difíciles de comprender. De esta manera podemos apoyar para que menos jóvenes dejen sus estudios. Bueno, ya estamos de vuelta y realmente quedamos completamente impactados con la situación que describen nuestros propios jóvenes de nuestro país. Y claro, este ejemplo fue solamente de jóvenes mexicanos, voluntarios de la Cruz Roja Mexicana de la Juventud. Sin embargo, tenemos algunos otros comentarios de jóvenes que están en el chat de YouTube, personas que están en el chat de Juno. Y por ejemplo, de este lado nos damos cuenta que dicen que en Uruguay se ha utilizado una plataforma que se llama CREA. Esto ha ayudado a poder seguir un poquito más con la educación en línea. Sin embargo, pues la situación se vuelve difícil y lo importante es que nosotros innovemos poco a poco con algunas técnicas. Y realmente, por lo menos a mí, este video me dejó impactado. Y en YouTube también nos comenta Oscar que para él sería muy importante decir, que hicieran exámenes mentales a los chicos para ver cómo estamos de salud mental. Y claro que sí, la salud mental no hay que dejarla de lado, porque es un factor muy importante. Pero antes de que sigamos, es importante que te presentes. Y a mí ya me conocieron, ya fui Rodrigo, voluntario de la Cruz Roja Mexicana en la Juventud. Y mi nombre es Eduardo Cano, igual soy voluntario de la Cruz Roja Mexicana de la Juventud. Y él es el experto en las técnicas que les vamos a proponer el día de hoy respecto a lo que vamos a hablar de las herramientas para la educación. Ok, antes de entrar con estas técnicas vamos a dar dos pequeñas definiciones con qué son las técnicas sincrónicas y las técnicas asincrónicas. En las sincrónicas se refiere cuando todos los involucrados en la educación están conectados en una misma fecha y en un mismo horario. Es decir, no podría acceder a alguien que se conectara una hora después o una hora antes. Y la educación asincrónica se refiere cuando no es necesario que todos los alumnos y profesores estén conectados simultáneamente para poder acceder a la educación.
Sí, claro. Y bueno, respecto a esto, nosotros podemos comentar algunos puntos importantes, que pues la situación, como les comentamos desde un inicio, nosotros podemos incidir en la parte académica. Tal vez la situación económica resulte muy difícil para nosotros como jóvenes y como personas que quieren generar un cambio en cada uno de los lugares que nos están viendo ustedes, pues es difícil a veces cuando es la parte económica, pero dentro de lo académico es lo que estamos manejando ahorita. Y por la parte asincrónica, las recomendaciones que nosotros hacemos es que es ideal, porque cada persona lo va haciendo a su tiempo, porque puede haber situaciones en donde cada uno de los jóvenes tenga que ir a trabajar, entonces trabaja en la mañana o trabaja en la tarde y a sus tiempos puede ir adecuadamente revisando el material. También tenemos la situación en que no en todo el tiempo tenemos acceso al internet, o no en todas las comunidades o en todas las casas hay una conexión al 100% del tiempo a un módem. Y también nosotros como profesores, los profesores que nos estén viendo, tenemos que pensar en esto para no hacer que los alumnos desde muy temprano hasta muy tarde estén siempre conectados a una conexión fija de internet, porque no siempre es posible. Y otro punto clave aquí es que debido a la situación económica, no todas las familias cuentan con un dispositivo electrónico para cada persona y cada integrante de la familia. Puede que haya lugares en donde solamente se cuente con un dispositivo, un celular, para 5 personas. Por lo tanto, nosotros como educadores, como profesores, como instructores, debemos de considerar esos elementos en el momento en que estemos dando una clase y apoyarnos de estos elementos asincrónicos para poder garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, yendo a una de estas técnicas asincrónicas, es decir, que no tienen que estar conectados todos simultáneamente, una herramienta muy fácil y, si no es la más antigua, los blogs o páginas de internet, donde hay muchas páginas que te permiten hacer tu propia página gratis, y ahí puedes compartir resúmenes, videos, manuales, etcétera, etcétera, donde los alumnos lo puedan consultar desde una misma página. Y dentro de estos mismos blogs se pueden incluir videos interactivos, videos en donde el profesor se graba, da su clase y puede ponerle pausa a los 3 minutos el alumno, y el profesor ahí desencadena una pregunta para ver si está poniendo atención del alumno y se garantizó el aprendizaje. Esto con videos grabados por el profesor o videos que se pueden encontrar educativos en las plataformas como YouTube. De esta misma forma de videos interactivos hay aplicaciones que no les permiten a los alumnos avanzar, sino es que no contestan a fuerzas la pregunta y te regresa a la parte para educarte lo correspondiente. Otra parte son las presentaciones interactivas, que desde un mismo Word, PowerPoint podemos hacerlas, sí, olvidando un poco esto tradicional de solo texto e imágenes, hacerlas más interactivas, o bien igual usar todas estas aplicaciones que ya te lo facilitan mucho. Claro. Y un punto que no debemos de dejar pasar es la evaluación. Como recordamos, antes de la pandemia nosotros nos sentábamos en nuestra banca, teníamos el papel con los incisos, respondíamos, rellenábamos y lo entregábamos al profesor. La evaluación profesional. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que garantizar en estos momentos es la gamificación. Debemos de considerar algunas aplicaciones, algunos juegos como los Jeopardy, como los Kahoot, como los Quizzes, como los Genially, para que de esa manera podamos interactuar mucho más con los alumnos y garantizar un aprendizaje colectivo. ¿Y por qué no? Estamos trabajando con jóvenes, ¿por qué no involucrarnos en las redes sociales? Las redes sociales que más nos facilitan esto y que es de más uso popular es Facebook e Instagram. Ambas plataformas nos permiten involucrar la educación dentro de su entorno y que esto sea mucho más fácil. Otro punto importante es que para nuestros jóvenes, una cosa que llega a ser muy útil es que los profesores pueden grabar el audio de sus clases. Entonces las personas que tienen que ir a trabajar pueden ir durante el trayecto escuchando con sus audífonos o con su celular o su dispositivo móvil la clase pausada para que no se queden sin la información. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto que acabamos de comentar? Que todo es de gran facilidad. Cualquiera de nosotros que estamos aquí conectados lo podrían hacer sin ninguna capacitación, simplemente entrando a todas estas aplicaciones que nos permiten y llevarlas a cabo. Sin embargo, para gente que esté más experimentada, también existen otras aplicaciones un poco más complejas que igual, si tuvieran el interés, podrían involucrar, investigar y con videos de YouTube poderlas aplicar. Claro, Cano. Y ahorita, ya pasando con este punto, podemos avanzar un poquito más a lo sincrónico, a lo que estamos haciendo en este momento, una interacción en vivo. Realmente estas sesiones son útiles cuando está la persona experta dentro de la cámara, está proyectando la información hacia los demás, y no hay otro tiempo específico en el cual se pueda hacer de manera diferida, como es el caso. Y lo ideal de esto es que si se pueden utilizar herramientas asincrónicas, se usen para minimizar lo mínimo las sesiones en línea. Okay. Y también no debemos de olvidar la comunicación profesor-alumnos o alumnos-alumnos. ¿Qué se refiere a esto? En muchas sesiones, y todos lo hemos vivido,
el profesor absorbe el 100% del tiempo hablando hacia él mismo. No hay una interacción a veces entre los alumnos, entre resolver las dudas o llevar lo teórico a lo práctico. Y debemos de involucrar todos estos aspectos porque es algo importante en la educación. Claro, y de este lado, en el chat de Juno, tenemos una pregunta. ¿Cómo hacemos para garantizar el aprendizaje de los niños sin recursos tecnológicos y sin apoyo de la familia? Esto a veces se vuelve un poquito más complicado, porque pues los recursos tecnológicos es justamente de lo que estamos hablando en este momento. Sin embargo, algunas técnicas de manera sincrónica que estamos mencionando ahorita, como el momento de grabar las sesiones y tal vez platicar un poquito con los chicos, garantizar grupos de estudio colectivos, garantizar un poquito más de interacción entre los grupos de estudio, puede ayudar un poco más a la educación en los niños y bajar los conocimientos, aprovechando unos puntos que ahorita les vamos a comentar. Sí, también debemos de estar conscientes que no podemos hacer la misma duración de una sesión presencial a una duración en línea. Si tenemos, por ejemplo, 8 horas de escuela presencialmente, no podemos estar 8 horas sentados en videoconferencia con un profesor, tanto por conexión, economía, la salud mental y todos estos aspectos. El tiempo debe de ser menor. Claro, y por otro lado aquí tenemos en el chat, creo que las clases en línea deben ser un trabajo en equipo del 50-50. En otras palabras, los maestros deben de ser, como bien mencionaron, flexibles y estudiantes comprometidos. Y esto es un punto muy importante. Nosotros, utilizando las herramientas sincrónicas y asincrónicas de manera adecuada, vamos a poder garantizar que el estudiante ya llegue leído a nuestras clases y que ahí externe sus dudas, las quejas, los conocimientos que todavía no le quedan muy claros, para que el profesor le pueda proveer sus conocimientos, porque él es el experto en el tema y la persona que debe de complementar y juntar todos esos hilos para poder crear un conocimiento adecuado. Sí, y en este aspecto hay algo que lo pueden hacer los dos actores, tanto nosotros como alumnos o bien los profesores, crear canales de comunicación continua entre compañeros o alumnos y entre profesores y alumnos. Llámese grupos privados de WhatsApp, Facebook, o bien plataformas tipo Post-it y cuestiones por el estilo. Dentro de esto también es importante mencionar que algo que se llegó a perder en el momento en que pasamos a la parte de la educación en línea es la educación a pares. Es algo muy difícil y algo que ha complicado mucho la educación, porque como bien lo comentaba con Fátima, tal vez si yo tenía una duda en matemáticas, una duda en biología, yo le decía, sabes, Eduardo, tú eres muy bueno en eso, necesito que me ayudes, que me expliques. Tal vez tú no eres experto, pero tú entiendes el tema mejor que yo y nos podemos ir apoyando. En este momento se llega a ser algo mucho más complicado. Sin embargo, tenemos que proveer a nuestros alumnos estas opciones, ¿no? Si no te queda claro, les recomiendo hacer unos grupos de estudios en sus horas libres, ponerse a platicar del tema, realizar trabajos en equipo, trabajo colaborativo, para que el conocimiento se vaya construyendo entre cada uno de ellos, cosa que es muy benéfica para cada uno de los alumnos. Así van viendo que su conocimiento realmente permite enseñar a los demás. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros como Cruz Roja? Tenemos varios cursos donde capacitamos desde cómo crear talleres o también cómo enseñar, tanto en educación presencial como en educación en línea. Y este es un llamado a todas las organizaciones que nos están viendo y todas las sociedades nacionales también de Cruz Roja a que motivemos estas acciones de jóvenes educan a jóvenes. Capacitemos a nuestro personal, capacitemos a nuestros voluntarios o a nuestro personal para que nosotros mismos capacitemos a otros jóvenes de nuestra misma organización y externos a esta. Pero, y por ejemplo, en este caso, yo cuando estaba muy chiquito, cuando tenía 15 años, recibí estos cursos de cómo enseñar a los jóvenes. Entonces esto me llevó a aprender diferentes técnicas, en el cual yo podía dar exposiciones de muy buena calidad a mis demás compañeros y enseñarles un poquito más. Enseñarles a enseñar a los jóvenes es una herramienta que podemos utilizar ahorita en línea y que va a sacar mucho más provecho en el momento en que regresemos a la parte presencial. Pero, pues, ¿qué te parece si vamos de nuevo con nuestros compañeros para que nos den unos comentarios más? Claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, estoy aprendiendo RCP con una capacitación virtual. ¿Qué es esto? Muy innovador. Pues es que me motivaron los que estuvieron, o sea, Lalo y Rodrigo me motivaron. Miren, les enseño, creo que aquí se ve, allá adentro hay una situación donde yo tengo que dar RCP, y esta cajita la hice siguiendo los patrones que encontré en internet,
encontré una plataforma muy creativa que te enseña a dar RCP y dije, bueno, pues lo voy a probar para mis alumnos. Se nota que pusiste atención a la plática que dio Cano y Rodrigo sobre dinamizar y sobre hacer la educación un poco más dinámica y activa. Bueno, pero es que hay cosas que innovan de una manera muy práctica. Y la verdad es que voy a dejarla aquí porque tengo miedo a que se me caiga el celular. Después de ya hecho, se va a robar. la verdad es muy divertido hacerlo porque así aprendes haciendo cosas, divirtiéndose, dinamizando, todas estas cuestiones, haciéndolas divertidas, porque hoy en día pues no puedes aprender primeros auxilios normalmente, pero hay aplicaciones que te enseñan. Lo que quiero recalcar también aquí es que estas herramientas que nos están enseñando sobre dinamizar y hacer mucho más dinámicas las clases es para que brindemos ese acompañamiento a todas las juventudes que a veces no aprenden únicamente escribiendo o escuchando, o a lo mejor son más expresivos corporalmente. Este tipo de herramientas son las que nos ayudan a dar ese acompañamiento, ¿no? Claro, hay que romper esquemas, hay que salir de la cajita y salir a otras cosas. De hecho, mira, hay un comentario muy interesante, no sé si mis compañeros me puedan ayudar, dice, otra situación compleja de la educación virtual son los recreos o descansos, que antes generaban espacios de socialización y hoy no voy a alcanzar a ver. Muy buena su recomendación. Hay que quedar solo en casa. Muy buena la recomendación. Claro. Y otros espacios para socializar virtualmente las chicas y los chicos. Es justamente eso, ser como más empáticos entre nosotros, los jóvenes, y brindar acompañamiento. Quizá, como lo vimos en los videos, ¿cómo podemos ayudar nosotros como jóvenes? Bueno, preguntando cómo te encuentras, cómo estás, te hago una llamada. Etc. Sí, o sea, incluso los maestros tener estos 5 minutos de, ¿saben qué? Vamos a relajarnos, vamos a hacer algo. De hecho, párense los que están desde sus casas, estírense porque ya vamos por los 45 minutos, ya hay que hacer ejercicio, hay que movernos, y esto también hace que tu cerebro agarre oxígeno. Claro, de hecho, desde Uruguay es un ejemplo en la educación, brindar computadoras y plataformas educativas a todos los niños del país y estudian en escuelas, liceos y formación docente, recomendando investigar las propuestas. Ahí está la clave y la importancia, por ejemplo, de la cumbre mundial, que podemos retroalimentarnos entre sociedades nacionales, entre otros países, de cómo herramientas han funcionado para que más jóvenes dejen de abandonar la escuela. Claro, y algo bien importante es que si hay algún maestro o los maestros que puedan ver esta conferencia que estamos dando, sí, es muy importante que no solamente nos enseñen a aprender, los jóvenes necesitamos y requerimos aprender a enseñar. Eso creo que es lo más importante. Claro, esa creo es una de las grandes conclusiones que nosotros llegamos. La importancia de que los jóvenes tenemos que aprender a educar a otros jóvenes. No, ahorita justo escuché que Eduardo y Rodrigo hablaban de que ¿qué hacíamos si estábamos tan lejos? Digo, aquí estamos las 6 organizaciones juveniles más grandes del mundo, que nos movemos a los lugares menos vistos por todos, claro, y que hoy en pandemia tenemos que cambiar y tenemos que hacer muchos compromisos por la educación. Dijiste la palabra, creo que más importante, el compromiso. Y como estamos reunidas las 6 organizaciones más grandes de juventud de todo el mundo, creo que sería muy importante invitar a todos los que nos están viendo a que hagan justamente un compromiso con la educación de los jóvenes. ¿Qué te parece? Yo creo que tanto en YouTube como en Juno, aquí viene nuestra dinámica. Vale, ustedes tienen que comprometerse a algo por la educación. Yo me comprometo, Fátima de León, me comprometo a educar a más niños en temas que yo soy especialista. Yo soy especialista en temas de sociedad. Entonces, inclusión social. Yo me comprometo a que las personas que tienen esta necesidad, yo crear grupos para que ellos aprendan. Ok, me inspiras demasiado. A mí se me ocurre comprometerme a desarrollar quizá más talleres que puedan hacer empáticos a los jóvenes con otros jóvenes y enseñarles también a educar. Claro, eso es muy importante. Desde Cruz Roja de la Juventud, nosotros en México tenemos mucha esta experiencia donde educamos a otros jóvenes y la verdad ha sido impresionante. Escriban por favor entonces su compromiso, queremos escucharlo, sabemos que es una red global de jóvenes y si hacemos pequeñas cosas podemos cambiar. Escriban a qué se comprometen
en el tema de la educación. Escriban sus preguntas, escriban sus compromisos. ¿Sabes qué también? Y creo que eso va a ser un compromiso de todos. Si todos están de acuerdo, pónganle, me encorazona, el corazoncito. Yo creo que todos debemos de comprometernos, como somos jóvenes, y manejamos un poquito más las tecnologías que las personas adultas. Me comprometo, y todos nos comprometemos, a educar a los maestros en nuevas tecnologías, en uso de plataformas digitales, para que los juegos y para que estas maneras de educar diferente, todos llevémoslo a los maestros. Todos podemos educar en cualquier parte de nuestra vida. Mira, nos llegan ya los compromisos, me encanta verlo. Pablo nos dice, me comprometo a promover una educación con énfasis en la socioemocionalidad. Importante. ¡Wow! Yo me comprometo a apoyar a mis compañeros durante la escuela y también llevarlos si llegan a dejarla. Claro. María Rocío, yo como futura docente me comprometo a escuchar a niños y jóvenes para ayudarlos en su camino a la educación, a aportarles conocimiento y apoyo. Qué bueno. Dice Rosa, comprometerme a que mis estudiantes sigan motivados a asistir a la escuela virtualmente y enseñar con actividades dinámicas. Gracias, Rosa, gracias por tu compromiso. Luz Covarrubia nos dice que se compromete a pelear por la inclusión. Definitivamente es una línea que hay que seguir todos. María Fernanda dice, me comprometo a dar acompañamiento emocional a quien lo necesite y así también como brindar asesorías en materias de escrito académico e idiomas. Me parece extraordinario. Perfecto. Son esas cosas que hacemos que nosotros cambie el rumbo de la educación. Hay que cambiar mentalidades, hay que romper esquemas. Me comprometo a educar desde el lugar que me toque en la vida, no solo en la escuela, en mi casa, en el barrio, en el fútbol, en todo momento. Fíjate, gracias. Ever Agustín, qué importante lo que comenta, porque ya estábamos hablando sobre la educación que también es asincrónica. Claro. Que no necesariamente y además, no solamente de las cuestiones académicas, sino en cuestiones de vida, hay muchos jóvenes que nos pueden enseñar cosas. Definitivamente, es un hecho. Nere Baez dice, me comprometo a ayudar a mis compañeros en lo que ocupen, ya sea académico o emocional. Ahí está justamente lo que platicábamos de la empatía, de acompañarlos y brindar esa... Y de hecho yo vi muchos me encorazona de que decían que sí se comprometen a educar a maestros. Porque nosotros educamos hoy para reducir los problemas de mañana. Gracias a todos y un gusto estar con ustedes dentro de esta plataforma, ver sus compromisos. De hecho hay muchísimos compromisos. Por favor, todos estos compromisos no crean que se van a quedar así. Guárdenlos, reflexiónenlos. También si tienen muchas más dudas, escríbanos a nuestros correos electrónicos que están en la plataforma. Los vamos a ingresar también al YouTube. De hecho, me da mucha emoción ver tantos compromisos, tantos me gusta, y la verdad es que ya nos quedan 30 segundos, y no me queda más que agradecerles muchísimo, de parte de Cruz Roja Mexicana, de todos nosotros, que pudiesen estar acompañándonos y divirtiéndose con esta ponencia. A todo el equipo de la Cruz Roja Mexicana que nos apoyó para desarrollar esta ponencia, llevarla directamente hasta ustedes. Les agradecemos infinitamente. A Eli, a Rodrigo, a todos, un beso, un abrazo, los queremos. ¡Adiós!